11:48, estamos con Francisco Poleo. Les había narrado antes cómo la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un fiscal de Nueva York tiene derecho a acceder a una variedad de documentos financieros de Donald Trump. Pues este no se quedó contento y comenzó a disparar los Twitter. Ya lleva 3. Primero, tenemos una administración anterior totalmente corrupta, que incluye a un presidente y un vicepresidente que espiaron mi campaña y se encontraron y no les pasó nada. Este crimen estaba ocurriendo incluso antes de mi elección, todos lo saben y sin embargo todos están congelados por el miedo. Ya, un argumento político para meterse, como ustedes saben, con Biden, que era vicepresidente, y que aspira a ser presidente por los demócratas. Luego colocó el segundo, ponme el segundo. Ganó contra el gobierno federal y los demócratas. Enviaron todo a Nueva York, políticamente corrupta. Hay que recordar que Nueva York está en manos de un gobernador demócrata y la ciudad de Nueva York de un alcalde demócrata, que se está desmoronando con la partida de todo para darle un segundo, tercero y cuarto intento. Ahora la Corte Suprema dicta un fallo de demora que nunca habría dado. En otras palabras, dice, nunca se había metido una Corte Federal con un presidente en una cosa como los impuestos. Pero aquí, como es políticamente, y porque les conviene políticamente, entonces aquí se mete. Y viene con el tercero, por otro presidente. Esto se trata de una conducta, y aquí viene la calificación de la actuación, de una conducta incorrecta. Pillamos el otro lado esperando en mi campaña el mayor crimen político y escándalo en la historia de los Estados Unidos y nada sucede. Pero a pesar de este hecho, más de cualquier otro presidente de la historia que en los 3 primeros años y medio. En otras palabras, Trump va a seguir peleando y peleando duro. Al candidato Biden le ha dicho que baje un poquito el perfil, etcétera. Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero política y pelea. Bien, continuamos con Francisco. Francisco, ¿cómo va a ser la administración de los Estados Unidos después de Padrino, después de lo que ha pasado, después de la semana pasada, después de lo del tema del petróleo? ¿Cómo va a ser la administración de los Estados Unidos? Porque la presión de los Estados Unidos va a ser básica. Guaidó hizo un movimiento reciente que fue con la comunidad andina, el pacto subregional andino, políticamente hablando. Eso se había quedado a un lado por todas las organizaciones políticas que inventó Chávez y por los acuerdos que inventó políticamente Chávez. ¿Cómo se va a manejar la administración norteamericana para seguir empujando eso? Hoy se discute, por ejemplo, algo muy importante que es la recuperación, la ley que autoriza la recuperación de una serie de capital que está disperso en bancos, etcétera. Es decir, el gobierno Guaidó va a poder disponer de dinero a partir de hoy. Entonces, ¿a qué episodio vamos? Mira, ninguna presión tiene éxito si el presionado no tiene una salida. O sea, la presión por la presión no tiene sentido. Entonces, lo que estábamos viendo en los últimos tiempos es que desde el fracaso de Oslo, esta negociación se había quedado sin el policía bueno. Solamente teníamos el policía malo, es decir, Estados Unidos, con el garrote, pero sin ofrecerle a estos malandros un salvoconducto, que al final del día es lo que están buscando. Son unos malandros atrincherados en un banco con unos rehenes, la policía los tiene rodeados, pero se niega a entrar, entonces tiene que negociar con ellos. Entonces tienes que ofrecerles el avión o el helicóptero para que se vayan con alguna parte del botín, inclusive, aunque suene detestable, y lo es, pero es la realidad. Ahora, hay algo que cambia ese panorama porque vuelve a aparecer un policía bueno, y es esta nueva relación muy buena que sorprendió a propios y extraños entre Trump y López Obrador, que lo vimos ayer con la visita del presidente mexicano a la Casa Blanca, ¿no? Entonces se abre un nuevo panorama porque López Obrador es, bueno, ni más ni menos que ha sido el gran anfitrión
de este nuevo grupo que busca hasta suplantar al Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, tiene una relación espectacular con la izquierda de la región, ha sido muy ambiguo, casi cariñoso con el régimen de Maduro, y bueno, se abre una compuerta para que a través de México se cree un salvoconducto, porque no es un salvoconducto válido para Nicolás Maduro ni para ningún jerarca del régimen tener que retirarse, al menos por unos años, a Rusia, a Turquía, a Irán, a Corea del Norte, a China. No es viable para ellos. Y no menciono a Cuba, porque Cuba tiene la tradición de no recibir a sus amigos cuando caen en desgracia. Es decir, Cuba nada más es amigo. Dejan de ser amigos. Exactamente. Pasan a ser conocidos. Ahora, esto que tú estás señalando es muy importante, porque desde la época de la primera división que hubo entre el Partido Comunista, vino a dar a México, precisamente, ¿cómo que se llamaba? El gran líder. Trotsky. Trotsky, exactamente. Trotsky vino y desde esa época, bueno, y lo asesinan precisamente en México. Pero la izquierda centroamericana donde iba era México. La izquierda sureña algunas veces iba también a México. Es decir, izquierda era un poco el sitio adecuado para donde fuera la izquierda una especie de exilio, bien sea para actuar o bien sea un exilio dorado. Bueno, ese sería el único país que en este momento podría ofrecerle un exilio a Maduro y a cierta compañía. Yo no sé de los militares, pero del liderazgo civil yo creo que sí le ofrecería un exilio. O sea que es interesante esto que tú abres como posibilidad. Claro, porque además el otro gran exilio dorado tradicionalmente era España y en menor medida Portugal, pero sobre todo España. El problema es que ahora España pertenece de verdad a un bloque político que en su política internacional actúa en la mayoría de los casos como un bloque monolítico, que es la Unión Europea, y la Unión Europea, desde el fracaso de Oslo, ha radicalizado o ha endurecido su postura frente al régimen venezolano, inclusive en el gobierno de España, que es lo más ambiguo que puede haber en este momento, por esa cohabitación extraña entre el PSOE y Podemos. Ayer la canciller de España dijo que no pueden reconocer unas elecciones fraudulentas como las que se vienen en diciembre en Venezuela. Entonces se le cierra Europa porque además Europa no puede permitir que esos capitales esos capitales extraños, esos capitales ilegales, ilegítimos, entren en su sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Hay la necesidad de buscar otro refugio y se abre pues la puerta de que sea México. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas sobre los militares, sobre el futuro de los militares funcionan de otra manera muy distinta a los civiles. Los civiles tendrán que irse a un exilio y ya está, y luego la propia dinámica del país y de la comunidad internacional irá dictando su destino, su futuro. Pero los militares saben que sin ellos no hay transición. Los militares saben que sin ellos no hay gobierno democrático en Venezuela. Ellos están conscientes de eso. Siempre ha sido así en toda la historia de Venezuela, pero hoy más que nunca, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta algo, además. Los militares son leales hasta el último segundo. Hasta el último segundo. No debemos olvidar nuestra historia y no debemos olvidar una figura como Wolfgang Larrazábal, que acompañó a Pérez Jiménez hasta el segundo en que lo montó en el avión. Así funcionan. Maduro sabe eso, por eso es que además se entrega de esa manera a Vladimir Padrino. No es lo contrario, que Vladimir Padrino se entrega a Maduro, es Maduro quien se entrega a Vladimir Padrino. Bien, esa afirmación es muy interesante. Esa afirmación es muy interesante. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Leopoldo. Ese es el titular. No es Padrino que se entrega a Maduro, sino Maduro se entrega a Padrino. ¿Es correcto? Es correcto. Ah, bien. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Breve pausa.
Chao.